Lo que realmente importa no es lo que nos ocurre en la vida, sino cómo elegimos pensar sobre lo que nos pasa en cada momento. Los pensamientos preceden a las emociones y son esos pensamientos los que determinan si nos sentimos bien o mal. Cada pensamiento que tenemos tiene el poder de influir en nuestro estado emocional y en nuestra experiencia diaria. Por eso, es esencial aprender a poner nuestros pensamientos al servicio de nuestros objetivos, alineándolos con lo que realmente deseamos crear en nuestras vidas. Al final, somos lo que pensamos. El primer paso para transformar nuestra realidad es transformar nuestra forma de pensar. Te invito a quedarte conmigo en este vídeo donde exploraremos cómo tomar el control de nuestros pensamientos, cómo cultivar una mentalidad positiva y cómo podemos usar nuestro poder interior para lograr una vida más plena y en armonía. Vamos a empezar este viaje juntos. Los pensamientos negativos no aparecen por casualidad. Surgen como ecos de nuestras heridas, de nuestras experiencias pasadas y de todo aquello que no hemos podido comprender o sanar del todo. Son como mensajes encriptados que nuestra mente lanza, intentando protegernos, aunque a veces lo hagan de manera torpe o distorsionada. Nuestra mente fue diseñada para sobrevivir, no necesariamente para hacernos felices. Por eso tiende a anticiparse al peligro, a imaginar escenarios adversos, a enfocarse en lo que podría salir mal. Es un mecanismo ancestral que, en su origen, servía para mantenernos a salvo. Pero en el mundo de hoy, ese mecanismo a menudo se vuelve en nuestra contra. Cuando nos sentimos inseguros, cuando hemos vivido situaciones donde no nos sentimos amados o vistos, la mente empieza a construir historias para explicar esa sensación. No soy suficiente, algo malo va a pasar, nunca lo lograré. Frases que, repetidas una y otra vez, se convierten en creencias que alimentan el miedo. Reconocer esto no es rendirse ante los pensamientos negativos, sino comenzar a entenderlos. Saber que no vienen para castigarnos, sino para mostrarnos dónde duele. Y cuando lo entendemos así, ya no necesitamos pelear con ellos. Podemos observarlos, escucharlos con compasión y poco a poco soltar su poder sobre nosotros. Detrás de la mayoría de nuestros pensamientos hay una raíz común, el miedo. Miedo a no ser amados, miedo al rechazo, al abandono, al fracaso, al dolor. Miedo a que la vida no nos sostenga. Y desde ese miedo, la mente se vuelve hiperactiva, tratando de controlar lo incontrolable. El pensamiento no siempre es un enemigo, pero cuando nace del miedo, se convierte en una jaula. Porque el miedo no se conforma con el presente, proyecta futuros oscuros, revive pasados dolorosos, inventa escenarios para que estemos preparados, pero nunca nos deja estar en paz. Nos convertimos en vigilantes de lo que podría salir mal. Creamos realidades mentales donde lo peor es más real que lo que estamos viviendo ahora. Y en esa confusión olvidamos que no somos ese miedo, ni tampoco los pensamientos que lo expresan. Cuando reconoces que el pensamiento surge del miedo, puedes empezar a desarmarlo. Puedes preguntarte, ¿esto que pienso nace del amor o del temor? ¿Estoy actuando desde la confianza o desde la defensa? Y entonces, tal vez por primera vez, puedes elegir responder desde otro lugar. No se trata de eliminar el miedo, sino de mirarlo con ternura, de no dejar que sea él quien escriba tu historia. A menudo,
Cuando nuestra mente se encuentra con lo desconocido, reacciona con miedo. Es su forma de protegernos, de mantenernos en un terreno que le resulta familiar. Desde pequeños aprendimos que el miedo es una señal de que algo va mal, una advertencia de peligro. Pero en el camino espiritual, el miedo no siempre significa lo que creemos. Muchas veces, el miedo es simplemente el umbral hacia algo más profundo. Es el temblor que sentimos justo antes de cruzar un puente interior. Y aunque nuestra mente quiera llenarlo de historias, interpretaciones o advertencias, el miedo, en su forma más pura, no necesita explicaciones, solo presencia. Cuando el miedo aparezca, no lo reprimas ni huyas, siéntelo. Habítalo con suavidad, obsérvalo en el cuerpo y date cuenta de que lo hace insoportable no es tanto la emoción en sí, sino las historias que la mente construye a su alrededor. En realidad, el miedo puede ser un portal, una puerta que te invita a entrar más profundamente en ti. Y cuando dejas de resistirte, cuando atraviesas esa puerta con humildad, descubres que no había nada que temer, solo un llamado a crecer. En el viaje espiritual, el miedo no siempre significa que algo va mal. A menudo significa que algo comienza a ir bien, que estás cruzando el umbral de tu yo limitado para entrar en contacto con algo mucho más verdadero. Y es que cuando comprendemos que el pensamiento nace del miedo, también empezamos a ver que el miedo en sí mismo no siempre es algo que deba evitarse. En el camino espiritual, muchas veces el miedo es señal de que estamos cruzando un umbral, entrando en contacto con partes de nosotras que habían permanecido ocultas o dormidas. El miedo aparece cuando dejamos atrás lo conocido, cuando soltamos una versión limitada de quienes creemos ser. Y aunque nuestra mente quiera convencernos de que estamos en peligro, a veces el miedo solo es la voz temblorosa del alma pidiéndonos avanzar. En lugar de resistirlo, podemos aprender a observarlo, a sentirlo en el cuerpo sin juicios, sin dejarnos atrapar por las historias que lo rodean. Porque al otro lado del miedo suele estar la expansión. Y cuando atravesamos ese umbral, empezamos a vislumbrar nuevas formas de habitar la vida, sin quedarnos atrapadas en un yo limitado. Vivimos atrapados en una imagen fija de lo que creemos ser, una identidad hecha de etiquetas, recuerdos, heridas, logros, fracasos y viejas creencias. Un yo construido a base de experiencias pasadas y juicios internos. Pero, ¿y si ese yo no fuera más que una pequeña parte de lo que realmente somos? El yo limitado necesita tener razón, necesita controlarlo todo, necesita que las cosas sean predecibles para sentirse a salvo. Cree que si algo cambia, peligra su existencia. Por eso se aferra, lucha, teme. Y es desde ese lugar que muchos de nuestros pensamientos se vuelven repetitivos, defensivos, restrictivos. Pero tú no eres esa voz que juzga, ni ese pensamiento que se repite una y otra vez. Eres la conciencia que puede observarlo todo. Eres la presencia silenciosa detrás de todo lo que ocurre en tu mente. Cuando lo comprendes, algo dentro de ti se libera. Vivir sin un yo limitado no significa desaparecer ni perder tu esencia. Significa expandirte. Significa no reducirte a una historia o a una emoción pasajera. Es recordar que puedes reinventarte, transformarte, soltar ideas antiguas y abrazar lo desconocido. Puedes empezar por hacer silencio, por observar sin necesidad de interpretar,
por hacer espacio. Y entonces, poco a poco, empiezas a vivir desde el alma, no desde el miedo, desde la totalidad que eres, no desde la pequeña parte que aprendiste a mostrar al mundo. Vivir sin un yo limitado es también dejar de definirnos por las circunstancias externas. No somos lo que nos ha pasado, ni lo que nos falta, ni siquiera lo que los demás opinan de nosotros. Creer en uno mismo va más allá de tener éxito o ser fuerte todo el tiempo. Es un acto profundo de aceptación. Es abrazarnos en lo que somos hoy, con nuestras luces y nuestras sombras, confiando en que mientras sigamos caminando, seguiremos aprendiendo, creciendo, transformándonos. Creer en ti es hablarte con ternura cuando atraviesas un momento difícil. Es darte un respiro cuando no puedes más. Es sonreírte incluso cuando la tristeza te visita. Y si cada día decides regalarte un pequeño gesto de amor, un pensamiento amable, una sorpresa que te haga bien, ese bienestar empieza a expandirse. Y no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Soltar el yo limitado es, en el fondo, recordar que no hay nada que demostrar, solo hay que permitirse ser y desde allí vivir. Una de las formas más sutiles en las que nos limitamos es a través de las etiquetas que nos colocamos. A veces, sin darnos cuenta, nos repetimos frases como «soy torpe», «nunca termino lo que empiezo», «siempre me pasa lo mismo». Y esas afirmaciones se convierten en una especie de prisión invisible. Pero tú no eres ninguna de esas etiquetas. No eres una definición fija, ni un papel que tienes que representar una y otra vez. Eres un proceso vivo, cambiante. Eres posibilidad. Cada vez que te nombras desde el juicio, estás reduciendo tu infinitud a una idea estrecha. Y lo peor es que cuando repites esa idea suficientes veces, terminas creyéndola y actuando desde allí. Empieza a observar cómo te hablas. ¿Te das permiso para fallar, para cambiar, para no encajar en lo que otros esperan? ¿O te estás juzgando a través de una etiqueta que adoptaste en algún momento de tu vida, quizás para sobrevivir? No te definas por tus errores ni por tus logros. No te encierres en un personaje que ya no se parece a ti. Ábrete a verte con nuevos ojos, cada día, con curiosidad, con ternura. Porque cuando dejas de etiquetarte, empiezas a descubrir todo lo que puedes ser. Y eso es libertad. Estamos tan acostumbrados a querer explicarlo todo, controlarlo todo, entenderlo todo, que nos olvidamos de lo más sagrado. Hay cosas que no necesitan ser comprendidas, solo vividas. Tú eres una de ellas. Eres misterio en movimiento. Eres mucho más que tus pensamientos, tus emociones o tu historia. Dentro de ti hay un espacio inexplorado, una profundidad que no necesita ser analizada, solo reconocida. Cuando dejas de intentar definirte y te permites simplemente sentirte, algo cambia. Te vuelves más presente, más receptiva, más viva. Descubres que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Nutrir el misterio que eres es permitirte no saber, no controlar, no entender todo de inmediato. Es abrirte al asombro, a la posibilidad de que haya belleza incluso en lo que no puedes nombrar. Es darte permiso para ser compleja, contradictoria, cambiante y aún así estar bien contigo. Porque en lo profundo no viniste a encajar en una idea, viniste a descubrirte.
Así que deja espacio para el misterio. Cuídalo como se cuida una llama. Y recuerda que no todo lo valioso tiene forma, ni todo lo verdadero necesita explicación. La mente no para, piensa, interpreta, supone, recuerda, imagina, pero no todo lo que piensa es verdad. De hecho, la mayoría de nuestros pensamientos no son más que proyecciones, ideas influenciadas por nuestras heridas, por el miedo, por lo que aprendimos en el pasado. A veces, una simple idea se instala y empieza a crecer como si fuera una certeza. No soy suficiente, esto no va a salir bien, ya es demasiado tarde para mí. Y sin darnos cuenta, actuamos como si fuera real. Sufrimos por algo que solo existe en la pantalla de nuestra mente. Pero un pensamiento no es un hecho, es solo un contenido mental. Aparece, permanece un rato y luego se va, como las nubes en el cielo. Observar esto cambia todo. No tienes que creer en todo lo que piensas. Puedes escuchar a tu mente sin obedecerla. Puedes dejar que un pensamiento pase como pasa un tren, sin subirte. Y cuando aprendes a tomar distancia, recuperas el poder de elegir. ¿Esto que pienso me acerca a la vida que quiero vivir o me aleja? ¿Esto que mi mente me dice es amoroso o está repitiendo el viejo lenguaje del miedo? Tus pensamientos no te definen, no son tú. Son solo voces pasajeras. Lo real está mucho más dentro. La vida no siempre será fácil. Todos enfrentamos momentos de dolor, de incertidumbre, de dificultad. Pero la actitud con la que elegimos mirar esos momentos puede transformar nuestra experiencia. Mantener una actitud positiva no significa negar el dolor o fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa, en cambio, reconocer que, aunque las circunstancias sean desafiantes, siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionar ante ellas. Una actitud positiva no se trata de ser optimista todo el tiempo, sino de cultivar una mentalidad que se abra al aprendizaje, incluso en las pruebas más duras. Es confiar en que, incluso en la oscuridad, algo valioso puede surgir. Es mirar hacia adelante con esperanza, incluso cuando el camino no se ve claro. Recuerda que la positividad no es una actitud superficial, es una práctica diaria de resiliencia. Es un recordatorio de que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino que podemos elegir crecer a través de ellas. La vida nos traerá lo que necesita ser vivido. Tú decides cómo lo vives. Y aunque la tormenta sea fuerte, siempre existe la posibilidad de encontrar paz en medio de ella. A veces, la mente se convierte en un torbellino incontrolable, llevándonos de un pensamiento a otro sin descanso. Las preocupaciones, los miedos, las dudas, parecen atraparnos en un ciclo interminable. Pero, ¿y si te dijera que puedes detener esos pensamientos, aunque solo sea por un momento? Detener los pensamientos no significa suprimirlos, sino aprender a ponerles un alto consciente. Es como interrumpir un programa de televisión que ya no quieres ver. En lugar de seguir alimentando lo que te drena, puedes elegir no seguir esa corriente. Un primer paso es simplemente hacer una pausa, respirar profundamente y traer la atención al cuerpo. Observa cómo la respiración entra y sale. Esta práctica no solo te aleja de los pensamientos, sino que también te reconecta con el presente, con lo que realmente importa.
Si un pensamiento persiste, trata de darle un nombre. Reconocerlo es una forma de desactivar su poder. Y cuando lo haces, lo ves por lo que realmente es, una creación mental, no una verdad absoluta. Recuerda que los pensamientos son como nubes, vienen y van. Tú no tienes que seguirlos. Si aprendes a hacer una pausa y a observarlos sin apego, descubrirás que no tienen el poder que creías. Si eres capaz de dirigir rápidamente tus pensamientos hacia lo positivo cuando te encuentres en una situación negativa, todo puede cambiar completamente. No dejes que te hundan las preocupaciones, ni consientas que te hagan perderte todas las maravillas de la vida. Cuando un pensamiento negativo o una emoción desarmoniosa surge, no tienes por qué dejar que se apodere de ti. Lo primero que puedes hacer es mirar a tu alrededor, buscar algo que te vuelva el equilibrio, algo que te recuerde la belleza, la calma, la paz. Actúa rápidamente. Al igual que esas malas hierbas que crecen descontroladas en un jardín, los pensamientos negativos se propagan rápidamente si no les pones atención. Pueden desbordar tu mente y bloquear las semillas de paz que intentas cultivar. Pero si te tomas un momento para redirigir tu enfoque hacia algo positivo, algo lleno de luz y gratitud, puedes cambiar el rumbo de tu día entero. No permitas que las preocupaciones o las emociones pesadas se apoderen de tu mente. Si actúas con rapidez, puedes transformar lo que parecía ser una nube oscura en una oportunidad de crecer. En lugar de perderte en los miedos, da un paso atrás y encuentra una pequeña maravilla en tu entorno. A veces, una simple respiración profunda, un pensamiento amable hacia ti misma, o el acto de apreciar una flor o una sonrisa puede devolver la armonía a tu interior. Recuerda, no estás condenada a seguir el curso de un pensamiento negativo. Tú tienes el poder de decidir en qué quieres enfocarte. La vida está llena de maravillas. Solo necesitas dirigir tu atención hacia ellas. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. A menudo, nuestras emociones afectan a nuestra postura, a nuestra respiración e incluso a la forma en que caminamos. Pero también nuestra fisiología puede influir directamente en cómo nos sentimos. Cuando te sientes abrumada o atrapada por emociones negativas, hay algo que puedes hacer al instante para cambiar tu estado, cambiar tu cuerpo. Haz un esfuerzo por enderezar tu postura, elevar el pecho y respirar profundamente. Cuando lo haces, envías señales a tu cerebro de que algo está cambiando, que el peligro ya no está presente, que puedes relajarte. Es un recordatorio físico de que estás segura. Además, intenta sonreír, aunque no tengas ganas de hacerlo. Este pequeño acto, aparentemente insignificante, puede modificar tu estado emocional. La sonrisa activa los músculos faciales que están relacionados con las emociones positivas y, sorprendentemente, puede inducir a una sensación de bienestar. Muévete, camina, estírate, baila. La actividad física tiene el poder de liberar tensiones, de alterar la química de tu cuerpo y de elevar tu ánimo. Así como un cambio en tu postura te ayuda a sentirte más confiada, un pequeño movimiento puede ser el catalizador para desbloquear una emoción más ligera y positiva. Recuerda que el cuerpo no es solo un vehículo físico, es una herramienta poderosa para cambiar tu estado mental y emocional. Utiliza la fisiología a tu favor.
Toma conciencia de tu cuerpo, de cómo te mueves, respiras y sientes. Y cuando necesites un cambio, da el primer paso. Cambia lo que estás haciendo con tu cuerpo y verás cómo poco a poco se alinea tu mente con esa nueva energía. La mente puede ser un río turbulento, con pensamientos que fluyen constantemente. A veces necesitamos algo para detener ese torrente y recordarnos que no tenemos que seguir cada corriente que aparece. Una forma poderosa de hacer esto es inventar una palabra clave, algo tan sencillo como pausa, basta o transformación, que funcione como una señal para detener los pensamientos negativos. Esta palabra no es solo una palabra, es un ancla que te permite interrumpir el ciclo de pensamientos automáticos que te arrastran. Cuando te encuentres atrapada en una espiral de pensamientos negativos, repite en tu mente esa palabra clave. Puede sonar simple, pero tiene un impacto profundo. En el momento en que la utilices, tu mente sabe que es hora de hacer una pausa. Es como un botón de reinicio para tu conciencia que te permite elegir de nuevo. Lo importante aquí es que esa palabra debe ser algo personal, algo que tenga poder para ti. No importa lo que haya pasado, tu deber más importante es pasar del miedo, del resentimiento y de la falta de autoestima a la confianza, al optimismo y la tranquilidad. Puede ser un mantra o una palabra que te recuerde a la calma, a la serenidad. Si la repites con intención, su efecto será cada vez más fuerte. Usa tu palabra clave no solo cuando los pensamientos sean negativos, sino también en momentos en que necesites recordar que tienes el control. Porque al final, las palabras tienen poder y tú puedes elegir las que guíen tu mente hacia la paz. La mente tiene la capacidad de llevarnos a lugares tanto de paz como de caos. Sin embargo, cuando sientas que la ansiedad o el estrés comienzan a tomar el control, puedes usar una herramienta poderosa que está siempre a tu alcance, tu imaginación. Imagina por un momento la atmósfera de una pausa relajante, a la sombra de un mas en la Provenza, rodeado de campos de lavanda. Siente el aire suave, el aroma calmante de las flores y la paz que emana de ese paisaje. Visualiza cómo la brisa acaricia tu piel, cómo los sonidos suaves de la naturaleza invaden tus sentidos, trayendo consigo una calma profunda. A medida que te sumerges en esta imagen, observa cómo tu respiración se hace más lenta, cómo tu cuerpo se relaja. La mente no tiene más remedio que seguir esa imagen, y al hacerlo, tu estado emocional empieza a transformarse. La belleza de esta técnica es que no necesitas estar en un campo de lavanda para sentir los efectos. Con solo cerrar los ojos y llevar tu mente a ese lugar, puedes recrear la sensación de paz, de descanso, de alivio. Tu imaginación tiene el poder de calmar y equilibrar tus emociones, permitiéndote regresar al presente y liberar el estrés. Haz de este ejercicio una práctica habitual. Cada vez que lo necesites, recurre a tu espacio de calma imaginado. Porque cuando sabes que puedes crear paz desde dentro, la mente ya no tiene tanto control sobre ti. La mente puede ayudarte a resolver problemas, planificar y actuar, pero no necesita gobernar tus emociones ni tu bienestar. Tú eres el observador, el que elige a qué pensamientos darles energía. Si los observas sin apego, verás que tienes el poder de dejarlos ir. Cada uno de nosotros es un campo de energía, vibrando constantemente en diferentes frecuencias. La energía que emanas en el presente está creando la realidad que vives.
En otras palabras, tu estado interno tiene un impacto directo en lo que experimentas en el mundo material. Piensa en lo positivo y la vida se abrirá a nuevas posibilidades. Piensa en lo negativo y el ciclo de lo indeseado se perpetuará. Todo el día eres lo que piensas. Tus pensamientos no son meras palabras, son energía vibrante que influye en todo lo que te rodea. El cerebro humano tiene una característica fascinante: el sesgo de confirmación. Esto significa que siempre busca pruebas que refuercen lo que crees o piensas. Si piensas constantemente "nada me sale bien", tu mente buscará eventos o circunstancias que validen esa creencia. El subconsciente no discrimina ni analiza el contenido de los pensamientos. Simplemente actúa, sin cuestionar si lo que crees es positivo o negativo, real o imaginario. Este proceso no es malo ni negativo, es simplemente la forma en que la mente trabaja. La mente es una gran herramienta, pero su función principal no es decidir lo que es bueno o malo, sino protegerte, mantenerte en lo que conoces. Por eso es tan importante elegir conscientemente los pensamientos que alimentas. La clave está en la elección. Decídete a creer que algo bueno puede suceder y que ya está sucediendo ahora. La mayor fuerza que tienes es tu capacidad para elegir. Si decides elegir la felicidad, la prosperidad y la paz, esa decisión cambiará la dirección de tu vida. Cada pensamiento positivo es un paso hacia la vida que deseas crear. Cuando te dices a ti misma, sé que las cosas pueden mejorar, tu cerebro empezará a buscar evidencias que respalden esa idea. Lo que piensas se convierte en tu realidad. Di con convicción: puedo hacer cualquier cosa gracias al poder de mi mente subconsciente. Tu mente trabaja para manifestar tus deseos más profundos. Recuerda que tú eres el creador de tu realidad y con cada pensamiento estás dando forma al futuro que vas a vivir. Usa tu mente para bendecir, sanar e inspirar a todos los que te rodean, y verás cómo tu vida comienza a reflejar esas intenciones. Es hora de empezar a pensar desde las verdades y principios eternos de la vida, no desde el miedo, la ignorancia ni la superstición. La vida está llena de posibilidades infinitas y todo lo que necesitas para acceder a ellas ya está dentro de ti. La mente consciente tiene el poder de decretar tu realidad. Acepta y confía en lo que tu mente consciente te dice. Tienes la posibilidad de elegir y esa elección es un regalo poderoso. Puedes elegir ser amable o distante, servicial o indiferente, alegre o sombrío. El mundo responde a lo que emanas, y cuanto más elijas lo positivo, más positivo será lo que recibas a cambio. Desarrollar una personalidad maravillosa comienza con este simple acto de elección. Elige lo mejor para ti, para los demás y para tu entorno. Haz lo mismo con cada pensamiento negativo que surja. Recházalo con la certeza de que tienes el poder de transformarlo. No dejes que nada te aleje de la paz y el bienestar que mereces. Recuerda, tienes el poder de moldear tus pensamientos, de cambiar tu mundo interior y, por ende, el mundo que te rodea. Tú eres el creador de tu realidad y puedes decidir lo que quieres experimentar en cada momento. Elige la vida, elige salud, elige la felicidad. Porque la vida que deseas está a solo un pensamiento de distancia. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Recuerda que cada pensamiento que eliges tiene el poder de cambiar tu vida. Al aprender a tomar el control de nuestra mente,
estamos un paso más cerca de crear la realidad que realmente deseamos. Si este vídeo resonó contigo, no dudes en suscribirte, darle like y compartirlo con quienes más lo necesiten. Estoy aquí para apoyarte en cada paso de este camino hacia la paz interior y el bienestar. Te deseo todo lo mejor en tu proceso. Hasta pronto y que tu día esté lleno de pensamientos positivos y vibras maravillosas.